Listo. Ahora sí, mi Alberto, adelante. Bienvenido, pastor. Pues muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes, gracias por la invitación y pues gusto, ¿verdad? Me da mucho gusto de poder estudiar juntos las Sagradas Escrituras con ustedes. Vamos a elevar una oración y damos gracias a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y oramos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, gracias porque nos das esta gracia de poder compartir juntos, estudiar juntos tu palabra, Padre. Yo sé que esta palabra es el alimento, el consejo, la fortaleza, la dirección, es todo para nuestra vida, Padre. Y hoy rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y que todo sea para edificación, para gloria de tu nombre. Estamos en tus manos y gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están a través de este medio, a mi hermano David, mi hermano Alejandro, todos mis hermanos pastores y maestros del instituto, cada uno, Padre, toda la congregación, que tú seas con ellos, bendiciéndoles, todo necesitado, tú lo conoces, Padre, también tú eres con ellos. Tu nombre sea alabado y exaltado por siempre y para siempre. Gracias te damos por este momento y que tu nombre sea alabado. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Pues bendiciones, hermanos. Me da mucho gusto de poder estar con ustedes. Hoy nos toca estudiar el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Así que abres las escrituras en Lucas, capítulo 19, y le damos toda la alabanza a nuestro Padre Celestial porque formamos parte de su cuerpo. Todos hemos sido llamados por su gracia, por su grande amor, como dice la escritura en Efesios capítulo 1, versículo 5, por el puro afecto de su voluntad. Y esa es la dicha, y ese es el gozo, esa es la fortaleza que nos mantiene, ¿verdad? Siempre despiertos, siempre estar prestos para servicio y para gloria de nuestro Padre Celestial. Así que nos vamos a Lucas capítulo 19 y vamos a darle lectura. Ahí tenemos un título, Jesús y Zaqueo, y dice la escritura, habiendo entrado, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y en el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Vamos hasta ahí y vamos a explicar el versículo 1. El Hijo del Hombre, así como suele presentarlo, llamarlo Lucas, el Hijo del Hombre pasaba por la ciudad de Jericó, con rumbo a Jerusalén. El objetivo era llegar a Jerusalén, como lo vamos a ver más adelante. Versículo 2, aconteció que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, esto es, jefe de los cobradores de impuestos, este era un hombre rico, dice la escritura, pero tenía un deseo, un anhelo, quería ver quién era ese hombre que le seguía o que reunía multitudes y además hacía obras extraordinarias. Con toda seguridad, Zaqueo había escuchado de los milagros, de las señales y las enseñanzas que en este caso nuestro Salvador había estado dando a la multitud. Ahora, queridos hermanos, vamos a observar esta palabrita, él era un hombre rico. Y de acuerdo a Lucas, ahí tenemos Lucas 18, 24 al 27, quiero que veas ahí el pasaje de Lucas 18, 24 al 27. Comúnmente un rico no le era, digamos, factible buscar las cosas celestiales o tener hambre o deseo de las cosas celestiales, como en este caso de Zaqueo. Dice la escritura en Lucas capítulo 18, versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, hablando del joven rico, le dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 25, porque es más fácil para un camello eh, pasar por un camello, por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. En el versículo 26 dice, y los que le oyeron esto dijeron, ¿quién puede
¿O quién pues podrá ser salvo? Versículo 27, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora observamos allí nuevamente en 19, versículo 2, dice la escritura, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, algo estaba pasando aquí en esta vida de este hombre llamado Zaqueo. No era común que a través de sus riquezas él se interesara por las cosas celestiales. Las escrituras, como ya vimos, Lucas 18, 24, 27, dice cuán difícil y qué imposible, así como es imposible pasar un camello en el ojo de una aguja, así literalmente se debe de entender el ojo de una aguja, es imposible realmente que un camello entre por una aguja, el ojo de una aguja, así es de imposible, queridos hermanos, que un rico entre al reino de los cielos. Escucha esto, al menos que la gracia del Todopoderoso opere para su salvación. Y en el caso de Zaqueo, queridos hermanos, este precisamente era la manifestación de la gracia en su vida. El Todopoderoso estaba manifestando su gracia, su llamado eficaz en la vida de Zaqueo. Quiero que anotes un pasaje de Juan capítulo 6, versículo 44, porque este pasaje dice el Mesías, de cierto os digo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. Y algo estaba obviamente sucediendo con esta vida de Zaqueo, porque ya la gracia estaba operando en él, de tal manera que vemos una palabrita muy interesante en el versículo 3, donde dice procuraba. Zaqueo procuraba ver quién era ese hombre. Y esta palabra procurar implica intentaba lograr un objetivo, buscaba su objetivo, sus ojos, su interés de corazón era el Mesías. El objetivo era él, conocerle. Vamos a leer el versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Notemos el versículo 4, esto es lo que la gracia del Todopoderoso hace, te atrae, nos atrae hacia él. Versículo 5, leamos, cuando Jesús o cuando nuestro Salvador llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. También es importante observar esta palabrita, es necesario que hoy pose, ¿verdad? En tu casa. Nuestro Salvador, el Hijo del Hombre, tiene un encuentro con Zaqueo y le dice en el versículo 5, hoy dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí, ¿verdad? Como bien lo decía comentario, decía, aquí es la única vez donde el Mesías, Cristo el Mesías, se da él por invitado. Versículo 6 dice, entonces él descendiendo, nota la frase, de forma rápida, a prisa, le recibió con gozo. Esto, como lo decimos, queridos hermanos, no es algo que se dé en la naturaleza humana, al menos que la gracia del Todopoderoso esté obrando en la vida, como en este caso de Zaqueo. Se daba prisa, procuraba ver quién era aquel hombre, incluso no se negó a decir, no, mi casa no está dispuesta para ti, o, sabes, tengo otras cosas que hacer, como aquellos hombres que pretendían seguir al maestro, pero al fin de cuentas terminaron no siguiéndolo y poniendo muchos pretextos o excusas. Mas, sin embargo, no vemos esto en Zaqueo. Algo está operando, algo sobrenatural está operando en la vida de Zaqueo. Y dice en el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
creo, queridos hermanos, que cuando nosotros respondemos positivamente a las Sagradas Escrituras, a la presencia, al estar a la presencia de nuestro Padre Celestial en alabanza, en oración, no sé, en servicio, creo que la gracia del Todopoderoso está asistiéndote, está operando aquí. Y creo que cuando el hombre simplemente rechaza el evangelio, rechaza la palabra y no quiere saber nada de lo que la escritura enseña, comúnmente no es la gracia operando en él, sino más bien manifestándose la naturaleza de pecado y de rechazo a las cosas de nuestro Padre Celestial. Vamos a observar allí en el versículo 6, Zaqueo recibió con gozo. Nota esa frase, recibió Zaqueo al maestro, a nuestro Salvador, lo recibió con gozo. Versículo 7. Al ver esto, dice la escritura, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Obviamente esto no le gustó a los críticos. Sus críticos murmuraban de que el maestro había entrado a posar en casa de un pecador. Ahora, los publicanos, queridos hermanos, no eran bien vistos, eran considerados como ladrones, injustos, porque servían a Roma, recogían los impuestos. Y Zaqueo, pues obviamente tampoco era bien visto porque era jefe de los publicanos. Versículo 8, algo sucedió en Zaqueo. Observemos en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Me gusta lo que dice la versión de las Américas, porque esto es lo que dice. Algo sucedió en Zaqueo, leo esto, la gracia siguió operando en él. Y la evidencia, escucha esto, la evidencia de una verdadera conversión se empezó a demostrar aquí. Zaqueo dijo al Señor, y esto es lo que dice la versión de las Américas, la mitad de mis bienes le daré a los pobres. Nuestra versión dice, le doy a los pobres. La versión de las Américas dice, le daré a los pobres. Como diciendo, ya no más robaré, estaré a cuentas contigo, Señor. Y si algo he defraudado, a alguien he defraudado, devolveré cuadruplicado. Estaré a cuentas, corregiré mi vida. Si he robado, pagaré mis deudas. Eso es lo que implica en el versículo 8. Por eso vuelvo a repetir, la gracia del Todopoderoso seguía operando en la vida de Zaqueo, tanto así que él reconocía que se había descuidado de acuerdo a la ley el tema de los pobres. Ahora él estaba dispuesto, escucha lo que dice en el versículo 8, dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora aquí se menciona algo, bueno, interesante aquí sobre la ley de la restitución que vemos allí en el Éxodo 22. Quiero que vayas conmigo en Éxodo 22, 4. Éxodo 22, 4 y también el versículo 7. Dice la escritura, si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y en el versículo 7, Éxodo 22, 7, cuando alguno diere a su prójimo plato o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Ahora vemos aquí la ley de la restitución. También vemos, anota el otro pasaje en Levítico 6, 5. Levítico 6, 5. Y también otro pasaje, Números 5, 7. Ahora, Nicodemo estaba obviamente sabido de acuerdo a lo que decía la ley, que en este caso es la Torá. Vamos a observar lo que dice en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado
se lo devuelvo cuadruplicado. Vamos a observar este cambio. Esto hace, queridos hermanos, ver a Zaqueo que está siendo movido por el amor en lugar de la codicia. La salvación había llegado a Zaqueo, como diciendo, ya no seré el mismo, Señor. Cambiaré mi vida, transformaré mi vida. Y creo que esa es una prueba o una evidencia, queridos hermanos, de una sincera conversión o de un nuevo nacimiento. Cuando empezamos, queridos hermanos, cambiar la mentira o dejar la mentira y empezar a hablar la verdad. Cuando dejamos a un lado la injusticia y empezamos a hacer lo justo. Cuando antes, como decía Paul Washer, quizás antes, o más bien antes en nuestra antigua naturaleza, despreciábamos las escrituras, pero ahora en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra regeneración, ahora amamos las escrituras. Como aquel varón que se deleita en la ley, en la escritura, como dice el Salmo capítulo 1. Ahí encuentra su delicia, ahí reposa su fe. Vamos a observar, queridos hermanos, lo que dice en el versículo 9. El maestro dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vamos a observar esto. Nuestro Salvador declara en el versículo 9 que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. La frase por cuanto él también es hijo de Abraham implica, queridos hermanos, que la clase de fe en este sentido que Zaqueo estaba ejerciendo porque se le dio la fe a él, es la misma clase de fe que justificó a Abraham. Vamos a entender algo interesante. Comúnmente el hombre no puede producir por sí mismo la fe salvífica, así conocida en la teología, la fe salvífica. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la escritura dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, don de lo alto, don del cielo. Y allí la palabra don es la palabra griega dorón, que significa regalo, don, dote, es lo que significa. Es interesante, queridos hermanos, que esa gracia salvífica, como dice 10:19 de Romanos, es la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Padre Celestial. Entendemos todo esto, queridos hermanos, que esa fe que en este caso estaba operando ya en la vida de Zaqueo, no solamente era profesante, sino él estaba dispuesto. Él tomó todos esos indicios de procurar, de querer, de tener la intención de conocer al Maestro. Vamos a observar, y el Maestro, nuestro Salvador, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, por cuanto él también cree, por cuanto él también tiene fe, como Abraham lo tuvo para ser justificado. Y en el versículo 10, queridos hermanos, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como respuesta a los críticos, en este versículo 10, nuestro Salvador declara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar, en otro pasaje dice, no vine a buscar a justos, sino a pecadores. No vine a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Los enfermos tienen necesidad de médico, los sanos no. Y entonces, esta es prácticamente la explicación. ¿Por qué nuestro Salvador, el Hijo del Hombre, comúnmente visitaba a los pecadores, a los pobres, a los más necesitados? Porque ellos precisamente tenían cierta, digamos así, necesidad no solamente física, sino también espiritual. Y creo que cuando el hombre reconoce su bancarrota espiritual es cuando realmente se ve su necesidad, ve que es necesario postrarse y venir ante el Padre Celestial, como dice Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, porque Él ve su pobreza,
su carencia espiritual. Y bienaventurados son los pobres, dice la Escritura. Bienaventurados los que tienen hambre, los que lloran, dice la Escritura. Vamos a observar esto porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que se creían justos simplemente como los escribas y fariseos, simplemente le decían, no necesitamos de ti, como lo vamos a observar más adelante, simplemente rechazaban las enseñanzas del Mesías, de nuestro Salvador, y no querían ellos aceptarla. Mas, sin embargo, los pobres, los hambrientos, los sedientos, aquellos que quizás no fueron invitados de manera directa a la cena, pero sin embargo ellos asisten para que todo lo que ya estaba preparado pues lleno. Vamos a observar ahora, pasamos al versículo 11 y tenemos un título ahí, parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús, el maestro, y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Una parábola es una narración breve y simbólica de donde se extrae una enseñanza moral. Es un relato figurado. Esta parábola nos da, así como resumen, nos da una gran enseñanza, queridos hermanos, que todos los ciudadanos del reino son responsables o somos responsables de trabajar por las metas y propósitos de nuestro Rey, del Todopoderoso. Vuelvo a repetir esta parábola nos da una enseñanza, una gran enseñanza, que todos los ciudadanos del reino somos responsables de trabajar por las metas y propósitos de nuestro Rey, de nuestro Todopoderoso. En el versículo 11, sus seguidores pensaban que el reino de Dios se establecería de forma inmediata. En la parábola de las minas, como lo vamos a estudiar, nuestro Salvador reveló un intervalo de tiempo entre su primera venida y su segunda venida. Tiempo en el cual sus discípulos deberían estar activos o sus siervos deberían estar activos en los asuntos del rey. Esta es prácticamente la enseñanza de esta parábola en cuanto al servicio. Vamos a estudiar en el versículo ahora 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Nota la palabra un hombre noble. Aquí en el versículo 12 y también 13, en esta parábola, Cristo el Mesías es el hombre noble que se fue al cielo para esperar el tiempo en que iba a volver y establecer su reino aquí en la tierra. Versículo 13, los 10 siervos tipifican sus discípulos o a cada uno de ellos, dice más bien a cada uno de ellos se les dio una mina, esto es una moneda, y le dio la orden a cada uno de ellos que negociaran con ella hasta que volviese. Leamos el versículo 12, y dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Versículo 14, pero sus conciudadanos, vamos a observar quién son estos hombres, pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Vamos a observar aquí en el versículo 13. Los 10 siervos tipifican sus discípulos, a cada uno de ellos les dio una mina, una moneda, y les dio una orden que negociaran con ella hasta que volviese. Recordamos el pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 19, donde la escritura nos ordena, vayan en todo el mundo y hagan discípulos y enseñen todas las cosas que yo os he enseñado. En otras palabras, no enseñen lo que yo no les he enseñado a ustedes, enseñen lo que yo ya les he enseñado. Hagan discípulos a todas las naciones.
En Hechos capítulo 1, versículo 8, también la Escritura dice, sean testigos y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos capítulo 9, versículo 15, nuestro Salvador le dice a Ananías, con referencia a Saulo, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Esto es interesante, queridos hermanos, porque estamos en un tiempo donde hay que servir a nuestro Padre Celestial a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de un buen testimonio, a través de la obediencia a nuestro Padre Celestial, es nuestro servicio. Esto es interesante y es prácticamente nuestro deber. Recordemos que como hijos no solo tenemos privilegios, sino también deberes. Y en este lapso de tiempo en el cual estamos, es servir, es anunciar su nombre, es hacer discípulos. Y esto, queridos hermanos, de acuerdo a la parábola que estamos nosotros enseñando aquí en Lucas, estamos entendiendo algo importante. Esas minas que el hombre noble le dio a sus siervos era para que ellos lo invirtieran y trabajasen sobre eso hasta que él llegase. Y dice aquí, queridos hermanos, en el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ahora, ¿quién son esos conciudadanos? Estos conciudadanos, queridos hermanos, representan al pueblo y en especial a los maestros de la ley, escribas y fariseos. No solo lo rechazaron, queridos hermanos, sino tras la partida de hombre noble, enviaron tras él una embajada diciéndole, ¿sabes qué? No queremos que reines sobre nosotros. Ahora, recuerdo el pasaje, ve conmigo ahí en Juan, capítulo 19 al 22. Estos dijeron, no queremos que reine sobre nosotros. Y aquí en Juan 19 hasta el versículo 22, dice la Escritura que ya en la crucifixión, Pilato puso un título sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y en protesta, el versículo 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Versículo 21, y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes, ¿y quién más? Bueno, de los judíos. Dice, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y en el versículo 22, Pilato le respondió, lo que he escrito, he escrito. Y es interesante porque aquí, regresando a Lucas 19:14, esa embajada que enviaron simplemente tenía este dicho, no queremos que este reine sobre nosotros, no lo queremos como rey. Por eso ahí en la crucifixión estos hombres, tanto escribas y fariseos, los hombres religiosos de ese tiempo y también el pueblo, quita ese título, decía, no queremos que pongas este título, y Pilato dijo lo que he escrito, escrito. Vamos a observar, queridos hermanos, entonces, quién son los conciudadanos en el versículo 14, no más que el pueblo y principalmente los religiosos en ese tiempo, escribas y fariseos. Versículo 15, aconteció que vuelto él, aquí vemos el regreso ya como rey, ¿quién? En este caso, de acuerdo a esta parábola, el hombre noble. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. El hombre noble regresa para establecer su reino. Luego él pasa cuentas con aquellos que les había dado la mina. Todos nosotros los creyentes deberíamos de poner atención a nuestro servicio, a nuestro rey. Versículo 16. El primero de los siervos había ganado 10 minas. Leamos el versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor,
tu mina ha ganado 10 minas. Versículo 17. Y él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vamos a observar este versículo 17, porque esta autoridad que se le da a este siervo sobre 10 ciudades está ligado o tiene que ver con el gobierno milenial del Mesías. Vamos a observar ahora el versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades tendrás, en este caso, autoridad. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo. Vea que este hombre simplemente no ejerció ningún servicio sobre lo que se le había dado para que lo multiplicase. Él simplemente se quedó sin hacer nada. Dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste. Vea qué forma de contestar al rey, qué manera de falta de reverencia al rey. Y dijo estas palabras, que tomas lo que no pusiste si hicieras lo que no sembraste. Y nota, queridos hermanos, lo que dijo el rey con respecto a su vida, a su eh, acto. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Nota el 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Vamos a observar aquí, queridos hermanos, qué juicio o cómo se ejecutó, ¿verdad? O cómo el rey se dirigió a este siervo malo. El tercer siervo, digamos aquí, el tercero vino sin nada, devolvió la mina y aparte de eso culpó el hombre noble, al hombre noble. Versículo 22, el rey le dijo, mal siervo. Versículo 24, vemos el veredicto del hombre noble y está en el versículo 25. Ellos le dijeron, Señor, vamos al 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina. Aquí vemos el veredicto, quítenle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Versículo 25, ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todos los que tiene, a lo que él, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El tercer siervo sufrió, y aquí pon mucha atención en esto, el tercer siervo sufrió pérdida de recompensa. No especifica la escritura otro castigo u otra reprensión aquí, solo una pérdida de recompensa. A él no se le entregó obviamente ninguna ciudad como a los otros que se pusieron activos en servicio con lo que el hombre noble les dio. Mas este no hubo recompensa. El tercer siervo sufrió pérdida de recompensa, no se especifica otro castigo. Ahora, nota esto, aparentemente aquí, queridos hermanos, no se cuestiona sobre el tema de la salvación. No podemos aquí involucrar el tema de la salvación porque en este pasaje no está hablando sobre el tema de la salvación. Solo si observamos en el versículo 22 que el rey le dice, mal siervo, no trabajaste, no serviste. En el versículo 27, vamos a observar, se especifica un juicio y muerte a los conciudadanos, a ellos o a esos que dijeron, no queremos que reine sobre nosotros. Vamos a observar, y antes que eso, leamos el 26, dice, pues yo os digo que a todo lo que él que tiene se le será
se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y en el versículo 27 nota eso porque ahora viene el juicio sobre aquellos conciudadanos. Dice, y también aquellos mis enemigos. Nota aquí la frase mis enemigos. En el 22, con referencia al siervo que no produjo nada, se le llamó mal siervo. Y aquí en el 27, a los conciudadanos se les llamó mis enemigos. Dice que no querían que yo reinase sobre ellos. Y nota el juicio. Traerlos acá. ¿Y qué más dice? Y decapitarlos delante de mí. Nota, queridos hermanos, y esta es prácticamente la consecuencia de todo aquel que rechaza al Mesías, de todo aquel que rechaza la palabra de verdad. Es la consecuencia de haber cerrado el corazón y no abrirse, digámoslo así, ante el llamado amoroso, el llamado de gracia de parte de nuestro Salvador. Eso es lo que comúnmente pasa, como dice Romanos capítulo 1, versículo 21, de aquellos hombres que no le dieron gracias al Padre Celestial, sino que se envanecieron sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido y cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, lo incorruptible por lo corruptible, y se envanecieron y se pervirtieron, por tanto, él los cortó, los desechó, dice la Escritura. Es la consecuencia de rechazar la verdad. Vamos a continuar, queridos hermanos, ahora en el versículo 28, y tenemos ahí un título, la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada a Jerusalén. En este versículo 28 al 35, Lucas narra cómo el maestro iba a Jerusalén, pero esta vez su entrada a la ciudad era distinta porque, vamos a darle lectura, era a través de un pollino. Dice en el versículo 28, dicho esto de todo sobre las minas, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, versículo 30, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en la cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntase o preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderás así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, vea lo que pasó aquí, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, en este caso acerca de Mesías, acerca de nuestro Salvador. Versículo 18, ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vamos a observar este punto importante en el versículo 37 y 38. Vamos a observar que la entrada en el cual hace el Mesías, el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, a Jerusalén, lo hace porque estaba escrito así, en este sentido, en esta ocasión, que él entrase encima de un pollino, de acuerdo a lo que menciona, en este caso, Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Prácticamente este es el cumplimiento. Vamos a observar a lo que dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este es prácticamente el cumplimiento. Mientras los otros reyes que venían por haber ganado una batalla, entraban de forma muy triunfante a través de un caballo intentoso, etcétera. El Mesías, siendo el rey del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, queridos hermanos, entró de una manera muy sencilla, muy humilde, a través de un pollino, como dice la escritura. Vamos a observar entonces qué dice en el versículo 38. Aquella multitud decía: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces algo desagradable pasó para aquellos hombres religiosos. Dice en el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, porque ahí andaban, y no porque amaban la verdad, y no porque querían escuchar al maestro, sino simplemente porque querían encontrar algo con el cual pudieran acusarle y llevarlo obviamente a muerte. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende o calla a tus discípulos. Algunos de los fariseos se molestaron de que fuese aclamado, escucha esto, como rey. La multitud decía que era enviado del cielo para que gobernase en ellos. Ahora yo sé que, como sabemos, ¿verdad? Que el pueblo lo aclamaba como rey, pero como un rey, digamos, literal, en el cual él los pudiese librar del yugo romano, y lo veían así. Pero vamos a observar aquí que los fariseos se molestaron porque le llamaban rey y le decían que era enviado del cielo. Y le dijeron: maestro, calla a tus discípulos. En el versículo 40, queridos hermanos, el maestro contestó: en otras palabras, es inevitable que ellos callen. Y si aún estos callaran, las piedras clamarían. En otras palabras, si estos dejan de alabar, haría el Todopoderoso de esos corazones duros, haría que de allí saliera la alabanza. En otras palabras, siempre habrá alabanza a nuestro Rey. Y recuerdo a Romanos capítulo 11, versículo 3 al 4, donde Elías, el profeta, estaba lleno de temor y de miedo porque peligraba su vida física y, y él decía: he quedado solamente yo. Y la voz divina le dice: he reservado para mí 7,000 hombres. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 11. Y con referencia, queridos hermanos, de que muchas veces pensamos que la alabanza dejará de cesar. No, la alabanza siempre estará a favor de nuestro Salvador, porque siempre habrá quien le alabe. Incluso si nosotros dejáramos de alabar, el Todopoderoso levantaría quien le alabe, no porque lo necesite, como siempre lo hemos dicho, sino porque Él es digno de ser alabado. Alaben al Todopoderoso, dice el Salmo 100, porque Él es bueno. Y aquí en Romanos 11, versículo 3 y 4, dice la escritura: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme, dice Elías. Versículo 4, pero ¿qué dice la divina respuesta? Ve cómo responde el Todopoderoso, y dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Quizás pensamos que eres el único en quien ya está para ser exterminado o dejado de existir, y pensar que la alabanza dejará de ser. No, el Todopoderoso ha reservado siempre quien le alabe. Y si estos callaran, dice la escritura, entonces las piedras clamarían. Entonces las piedras en este sentido alabarían al Todopoderoso. Los corazones duros, los corazones difíciles haría, como dice la escritura, el Todopoderoso haría un cambio de corazón, quitará el corazón de piedra y pondría un corazón de carne.
Vamos a continuar entonces con este pasaje en el versículo ahora 40. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice la escritura, de la ciudad de Jerusalén, ¿qué hizo el Mesías? Lloró sobre ella. Lloró sobre ella. El Hijo del Hombre llora sobre Jerusalén. En el versículo 41, cuando llegó cerca, lloró sobre ella como un lamento profundo. Y escucha esto, porque la ciudad había perdido su oportunidad. El día de su visitación, cuando era necesario, queridos hermanos, responder a las palabras del Salvador y no cerrar el corazón. Jerusalén cerró su corazón. Job capítulo 33, 14 dice, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Leamos el versículo 42. Una vez que el Mesías lloró profundamente sobre Jerusalén, dijo, oh, si también tú conocieses, a menos este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, no puedes ver. Tus ojos están velados y no puedes distinguir la verdad que está delante de ti. Este versículo 42 o la frase, tus ojos están cegados, queridos hermanos, dentro de Jerusalén había un grupo llamado el Sanedrín, 70 hombres que estaban allí, que fungían también como jueces y como maestros de la ley y todo este punto. Estos habían decidido, de acuerdo a Juan capítulo 11, ya darle muerte a nuestro Salvador. No había cabida del mensaje de Cristo el Mesías para ellos. No había corazón dispuesto. Los escribas y fariseos buscaban sus propios elogios, buscaban su propia riquezas, ambición, y todas estas cosas obviamente no podía tener un corazón dispuesto a la palabra de nuestro Salvador. Y nota esto, esta es la causa por la cual el Mesías llora. Tú no conoces, dice, tu día, lo que es para tu paz. El Hijo del Hombre anuncia de cómo Jerusalén sería más adelante, cómo sería asediada y rodeada por sus enemigos. Vamos a observar en el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Esta es la consecuencia. La consecuencia, así como aquel hombre que perdió, que no efectuó ningún servicio y que guardó nada más su mina, perdió su recompensa. Pero estos hombres que están rechazando al Mesías, queridos hermanos, simplemente aquí la ciudad de Jerusalén es puesta, como dice aquí, eh, en manos de sus enemigos. Te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, dice, te estrecharán. En este versículo 43, el Hijo del Hombre anuncia de cómo Jerusalén sería asediada y rodeada por sus enemigos. El ejército romano, dirigido por el general Tito, con Tiberio Julio y Alejandro como segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, haciendo una matanza de jóvenes y de viejos. La ciudad fue destruida, su templo fue destruido. Y lo que está diciendo aquí nuestro Salvador en el versículo 43, precisamente es ese momento en el año 70 donde Jerusalén fue pasada por juicio. Versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, escucha esto, el tiempo de tu visitación. Comúnmente el hombre no sabe cuándo realmente es el tiempo
de su visitación, pero dice la escritura, porque sus ojos están velados. Vamos a ir con el tema final, la purificación del templo. ¿Cuántos minutos tenemos? 5 minutos. Vamos a ir, purificación del templo. Quiero decirles, queridos hermanos, que tengo unos hermanos aquí de la congregación, y pues antes de entrar al final, reciban un saludo de mis hermanos aquí de Coyotepec, Estado de México, para todos ustedes, hermanos. Vamos a entrar, eso fue un pequeño paréntesis. En el versículo 45 tenemos aquí otro título, purificación del templo. Y dice la escritura, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, en el templo, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Era, antes que nada, como se enfatiza aquí, la casa de su padre. Era casa de oración, como lo dice Isaías 56:7. En el periodo intertestamentario se profanó el sacerdocio, se corrompió la oración y el servicio. Por esta razón, cuando el Hijo del Hombre entra en el templo, se llenó de celo santo, como dice el Salmo 69:9. Y también Juan, capítulo 2:17. El Maestro, nuestro Salvador, se llena de celo santo al mirar su casa, la casa de su Padre, la casa de oración, lleno de cambistas y hombres con intereses económicos, profanando el templo. Te voy a dar una cita por causa del tiempo, ahí en Jeremías 7:11. Jeremías 7:11, que lo ves con más calma en tu casa. ¿Cómo aplicamos, queridos hermanos, esta enseñanza acerca del templo que de alguna forma había sido profanado por cosas que no eran para lo que fue hecho? La escritura, queridos hermanos, enseña que nuestra vida es el templo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20 y 22. Vamos a observar ahí lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20, un pasaje que con toda seguridad ya conocemos. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, si queremos aplicar esta purificación del templo literal que se hizo en el tiempo de Cristo el Mesías, aplicando a lo que ya la Escritura nos dice que tú y yo somos el templo, quiero pensar, queridos hermanos, que también nuestro Salvador quiere que nosotros seamos limpios y puros. En este sentido, la misma palabra que nos ha dejado es el poder purificador, el Espíritu Santo que ejerce sobre nosotros no solamente la guía y la morada, como lo hemos estudiado en la vida de cada creyente, sino que nos lleva a Cristo el Mesías, nos lleva al conocimiento de toda la verdad. Y en el 8:44, 8:32 de Juan, dice nuestro Salvador, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y obviamente la Escritura, como también dice Juan 15, dice la Escritura, vosotros ya estáis limpios por la palabra de verdad. Entonces, esto es interesante, queridos hermanos, de cómo podemos aplicar que nosotros ahora que somos el templo, porque ya no hay templos ahorita, nosotros somos el templo, la Escritura también, Cristo reclama su templo, Cristo reclama santidad en cada uno de nosotros, porque somos ahora ya su pertenencia, porque somos el pueblo adquirido. Leamos ya como final el versículo 47 y 48, Lucas 19,
47 y 48 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes que estaban, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, porque no hallaba cabida las palabras de nuestro Salvador en el corazón de ellos. La verdad del Todopoderoso no hallaba cabida en un corazón injusto o religioso. Y eso es lo que pasa, el corazón religioso constantemente protesta contra la verdad establecida, la verdad absoluta del cielo. Y terminamos con el versículo 48, y dice la escritura, y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Bueno, hasta aquí, queridos hermanos, dejamos nuestro pequeño relato y estudio. Sé que se puede estudiar de manera más profunda, pero queremos al menos tener la idea o la enseñanza principal de cada enseñanza de nuestro Salvador. Bueno, mis hermanos, mi hermano David, adelante, mi hermano.